El canal del Congreso presenta. El propulsor económico del Golfo, segunda parte. En este episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, nos trasladaremos a Coatzacoalcos para conocer el desarrollo petrolero que ha convertido a este sureño puerto del estado de Veracruz en uno de los puntos de mayor relevancia para la actividad petrolera en México. Su localización estratégica a orillas del mar y dentro de la zona olmeca, donde se extrae una gran cantidad de hidrocarburos, hace que Coatzacoalcos sea una de las principales ciudades del estado de Veracruz. Con más de 200,000 habitantes y una economía local centralizada en la industria petrolera y el comercio portuario. A diferencia de otras ciudades petroleras, Coatzacoalcos tiene una historia de 500 años, desde que se instaló la Villa del Espíritu Santo en 1522, y ha sido un sitio donde se organizaban las exploraciones y se administraban las villas en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Con el inicio del siglo XX, cambió su nombre a Puerto México, dadas las circunstancias comerciales de la época, y fue hasta 1936 cuando recuperó el nombre de Coatzacoalcos. En 1907, durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, se inauguraron 7 muelles junto con el ferrocarril Tehuantepec para poder cruzar productos del Atlántico al Pacífico a través de Salina Cruz. Fue el calor de estas obras que se fue conformando la traza urbana inicial del antiguo Puerto México. Todo en torno al puerto y al ferrocarril, a partir de una estructura de damero o hipodérmica en el centro, mientras los alrededores se fueron construyendo las casas y negocios de manera un tanto desordenada. El encargado de las grandes obras del puerto y ferrocarril estaba en manos de la compañía Pearson, que por azares del destino, descubrió yacimientos petroleros en alrededores de Minatitlán y Coatzacoalcos, que pronto fueron explotados por la compañía inglesa El Águila. Establecido su sede administrativa en este puerto, que se ligaría por décadas con el futuro del desarrollo económico de la región. A pesar de estar ligado a la historia petrolera de México, fue hasta la década de los 60 cuando comienza a duplicar su población de manera constante, hasta principios del siglo XXI, pasando de 37,000 a 200,000 habitantes en 50 años. Entre 1940 y 1970, Coatzacoalcos pasó a ser una ciudad de apenas 13,740 habitantes a una de 70,000. Así, en 1957 se empezó a impulsar la industria petroquímica, creándose el complejo industrial de Pajaritos, ubicado al lado de la laguna del mismo nombre, concluyéndose en 1967 y orientándose a la producción de etileno y diversos clorados. Más adelante, en 1974 se inicia la construcción del complejo industrial La Cangrejera, produciendo en general tetraetilo, antidetonantes para gasolina, fertilizantes, celulosa y otros. Asimismo, se asentaron industrias pertenecientes a la iniciativa privada que requerían insumos para sus productos. El boom de la industria petroquímica atrajo también a otras industrias como la camaronera del Golfo y maquiladoras del Sur, bodegas de tabaco, mieles del Pacífico, Gauno y fertilizantes, Interamericana de Alimentos y Cementos Anáhuac, entre otras. En los años 80 se intentó expandir aún más esta zona industrial, creando el complejo petroquímico Morelos y el desarrollo urbano del puerto industrial del Ostión. Con el primero, se amplió la producción industrial y mediante el segundo, se pretendió crear una zona habitacional y comercial para los trabajadores de las empresas.
Como habíamos visto en el programa anterior, en el puerto de Tuxpan llegan las gasolinas que se distribuyen en el Valle de México. Aquí, en Coatzacoalcos, llegan millones de barriles de petróleo a través del río y la laguna Pajaritos. Aquí se ubica el complejo industrial Pajaritos, un enorme parque o clúster industrial donde se ubican los complejos Morelos y Pajaritos, además de otras grandes empresas del sector petroquímico. Algunas de ellas clientes de Pemex y otras son socias. Pero la terminal marítima cumple un papel fundamental para el movimiento del crudo al mercado internacional. Hoy pudimos dar seguimiento en la entrada de la terminal marítima a la embarcación Princesa Nipona. Navega bajo la bandera de las Islas Marshall. Es un buque tanque petrolero de 229 metros de eslora y 42 metros de ancho con una capacidad de transportar 105,000 toneladas de crudo. Fue construido en 2008 y se mantiene en la lista de los buques tanques más grandes del mundo. Estos gigantes navíos que provienen de aguas internacionales inician su entrada desde las escolleras de 1,5 kilómetros con apoyo de las maniobras de los remolcadores para evitar que salgan de su curso y encallen en el lecho del río. En esta ocasión pudimos abordar este buque tanque con permiso del capitán y nos explica el primer oficial cómo es el proceso de atraque. Es amarillo, es tierra, o si no tierra, obstrucción, escollera. Este punto es el barco que está ahí. Las características de la embarcación y la hoja de control de COVID de los visitantes y que ellos tengan control de las personas que están y que supuestamente están sanas. Y nosotros tenemos que proceder a este punto. Que la entrada. Aquí nos marca que debemos ir al 160 en la brújula. Y el barco ahorita va en 147, o sea, el barco va procediendo al 160.
barcos o los buques no tienen freno. Tienes que parar la máquina con mucha anticipación para ir reduciendo la estrepada. Y cuando sea necesario dar máquina atrás, o sea, meter reversa, para que el barco termine de parar o lo pares donde tú desees, ¿no? ¿Qué hago? Ahorita en este momento el buque va con la velocidad, vamos a hacer de cuenta en un vehículo, va en primera. Ahorita lo voy a poner en neutral, o máquina parada, para que vaya disminuyendo su velocidad, para poder dar la vuelta y llegar al muelle al que vamos. ¿Qué significa que está parado? Sí. O sea, stop. Y el barco, aunque está con la máquina parada, va dando 5 nudos. O sea, va dando la mitad de velocidad que veníamos con toda máquina. Ahorita, conforme va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo su estrepada o velocidad de arranque. Al momento de terminar la maniobra, personal de tierra realiza el amarre de la embarcación y comienza la conexión de las garzas, extrae el crudo hasta terminar, para que puedan salir a flote a mar abierto. Ya en mar abierto iniciarán su viaje a cientos de kilómetros de las costas mexicanas. Estás viendo Golfo de México, origen y futuro. Al regresar visitaremos el Parque Ecológico Jaguarundi, un paseo por la selva que se localiza a los alrededores del complejo Pajaritos. Un esfuerzo por la conservación de la flora y la fauna local. Regresamos. Con el objetivo de aportar beneficios al ambiente, Pemex se dio la tarea de crear una área de conservación en un predio de su propiedad con parte de la selva alta perennifolia y pequeñas áreas de otros tipos de vegetación como sabana, popa, fular, encinas tropical y vegetación acuática flotante. Es por eso que el 5 de junio de 2002 se decretó el Parque Ecológico Jaguarundi como la primera reserva privada, con reconocimiento oficial por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con la creación del Parque Ecológico Jaguarundi, Pemex busca compartir con la población de la región y del país un espacio que promueva la conservación, el respeto y cuidado de la naturaleza a través de acciones de educación, restauración de la selva y facilitación de espacios para el esparcimiento y apreciación del entorno, a lo que a su vez genera beneficios ambientales. El Parque Ecológico Jaguarundi debe su nombre a la presencia del felino puma jaguarundi, un animal carismático del tamaño de un gato doméstico que habita en el predio del parque y sus alrededores. Es un animal desconfiado y asustadizo. Cuando se siente en peligro prefiere huir en lugar de atacar. Se comunican mediante silbidos, ladridos de alerta o chillidos que se confunden con los sonidos de las aves. Son animales solitarios y territoriales. El Parque Jaguarundi se ubica a 5 kilómetros de la ciudad de Coatzacoalcos, pasando por la carretera a Villahermosa. Se encuentra en el corazón de una de las regiones más industrializadas del país, localizada en la zona de amortiguamiento entre los complejos petroquímicos Cangrejera, Morelos y Pajaritos, donde Pemex elabora el mayor volumen de su producción y a su vez permite demostrar la complejidad entre la industrialización y conservación de la naturaleza. El predio consta de 961 hectáreas, más de 57 hectáreas de cuerpos de agua, propiedad de Pemex y colinda con los complejos ya mencionados, así como las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua. Existe una gran biodiversidad dentro del parque, que ha sido censado de la siguiente manera: 73 especies de mamíferos, 686 especies de vegetales, 282 especies de aves,
81 especies de reptiles, 22 especies de peces, 214 especies de mariposas. De las especies a destacar se encuentra el cuatí o tejón, que en México lo podemos encontrar en selvas, bosques y ecosistemas afines a lo largo del territorio. Son parientes cercanos a los mapaches. Las tortugas tres lomos es una especie de la familia Quinosternidae. Se encuentra en México y América Central. Entre los nombres comunes se le denomina jau, tres lomos o tres quillas. Por lo general, son mucho más grandes que otras especies de tortuga de pantano. El tamaño puede alcanzar hasta 45 centímetros. La guacamaya verde es endémica de México y es una de las aves más bellas, carismáticas, que pueden considerarse de las más codiciadas por el tráfico nacional e internacional de fauna. También la pava cojolita es una especie en peligro de extinción de México a Centroamérica, y la puedes encontrar resguardada aquí. Pero el ave más atractiva que se lleva las palmas es el tucán pico de canoa, que se alimenta en un 80% de frutas. Una de las más consentidas del parque es Nana, una hembra de mono araña que es común encontrarla colgada habitualmente de una de sus extremidades. Desafortunadamente también se encuentra en peligro de extinción, y su principal amenaza es la destrucción de los bosques tropicales. Cada fin de semana y una vez al mes, se preparan talleres y actividades especiales para que solos, en familia o en grupos, disfruten de un rato de aprendizaje y esparcimiento. Se puede pasear en kayak por los lagos del parque, pero se disfruta mejor en grupo los recorridos en bicicleta por el parque y por la ciclopista. No olvides que las recomendaciones para visitar el parque incluyen usar playera de preferencia de manga larga, calzado cerrado y cómodo, gorra, sombrero y visera, llevar refrigerio y agua, aunque se cuente con cafetería, evitar el uso de desechables, usar repelente ecológico. Al regresar visitaremos Proagroindustrias, que forma parte del clúster industrial petroquímico de Pajaritos. Regresamos. En este sexenio, se ha implementado una política de producción de autoconsumo de las materias primas del país. Entre ellas se encuentran los programas de apoyo al campo con entregas de fertilizantes de manera gratuita. Para llegar a estas metas se han puesto en marcha programas de rehabilitación de plantas, de fertilizantes, como el caso de Proagroindustrias. En 2021, de un total de 117,000 toneladas de producción, se destinaron a 42,000 al Programa Federal de Fertilizantes para el Bienestar, llevado a cabo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Proagroindustrias es una empresa orgullosamente mexicana filial de Pemex, con experiencia y liderazgo en la producción de urea, diseñada con un plan de desarrollo para abastecer el mercado nacional en busca del rescate del campo mexicano. Apoya directamente al campo con la oferta de fertilizante, el cual es nutriente para el suelo. Su principal compuesto es el nitrógeno, mismo que puede administrarse con gran eficacia en forma de urea. Actualmente se cuenta con una planta de urea totalmente renovada en operación con capacidad de hasta 1,500 toneladas por día, siendo el mayor productor en México. En julio de 2014 se consolida la creación de Proagroindustrias,
Y en septiembre del mismo año se inician las actividades de rehabilitación de las plantas de urea y sus servicios auxiliares, incluyendo la rehabilitación del área de comprensión de dióxido de carbono en Minatitlán y carbonoductos. De 2014 a 2018, se lleva a cabo la rehabilitación de plantas, su precomisionamiento y comisionamiento. En mayo de 2018 se inician las pruebas y arranque de la planta Urea 1, servicios auxiliares y el área de compresión de dióxido de carbono, alimentando materias primas al reactor como amoníaco importado. Las pruebas continuaron de julio a agosto del mismo año, logrando una producción de 1.193.054 toneladas. No se declara aún el arranque de la planta. El 17 de agosto se suspenden las pruebas por falta de materia prima. De agosto de 2018 a octubre de 2020, continuaron pendientes las pruebas y el arranque por falta de dióxido de carbono y gas natural. El 2 de noviembre de 2020, reinician las pruebas y arranque con la disponibilidad de materias primas. En 2021, se reinicia la operación de la planta Urea 1. El día 2 de marzo se estabiliza la planta y logra una capacidad de 75%. La urea es más eficiente que cualquier otro fertilizante nitrogenado si se incorpora al suelo inmediatamente luego de la aplicación. El grano de urea se aplica al suelo, el cual debe estar bien trabajado y ser rico en bacterias. Luego, el grano se hidroliza y se descompone en amoníaco y anhídrido carbónico. Recomendaciones. La urea es una fórmula interesante porque su mineralización es progresiva. Actúa menos rápidamente que los nitratos, pero su efecto dura más. La hidrólisis de la urea depende de la temperatura del suelo. Requiere 3 a 5 días en el suelo frío, mientras que solo toma unas pocas horas en suelo cálido. Se recomienda aplicar urea antes de la lluvia o el riego para evitar posibles pérdidas por volatilización. La urea también se usa en aerosoles floreales porque no causa quemaduras como los nitratos y su asimilación por las hojas es excelente. La urea provoca un crecimiento rápido y vigoroso. Proagroindustrias cuenta con una terminal portuaria especializada de carga de uso público propiedad del gobierno federal para el manejo de materias primas o productos semielaborados y terminados, importación y exportación de diversas mercancías, así como carga y descarga de productos. En general, consta de: el muelle tiene 2 posiciones de atraque, con autorización de Capitanía de Puerto para atracar embarcaciones hasta de 206 metros de eslora. Tiene un muelle de tipo espigón y una marginal, el cual, por su configuración, puede tener 2 barcos atracados a la vez, hasta de 40.000 toneladas de mercancía cada uno, y uno menor a 10.000 toneladas. La terminal es apropiada para el atraque de buques de gran calado, al contar con 36 pies de calado. Otros datos interesantes. Cuenta con 7 tolvas para descarga a granel. Su capacidad de descarga es de 5.000 toneladas por día. Cumple con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias o Código PBIP. Los almacenes Proagroindustrias gozan de una ubicación estratégica. Se encuentran alrededor de un grupo de plantas industriales del ramo petroquímico, a las cuales se tiene acceso vía terrestre y marítimo, además de su cercanía a las empresas del área industrial de la región y zonas agrícolas importantes. Proagroindustrias cuenta con 5 almacenes de 12.500 metros cuadrados cada una.
es una parteaguas del antes y el después al momento de contar la historia del Golfo de México. Desde principios del siglo XX, ha dejado huella en nuestra sociedad y ha aportado al desarrollo económico de nuestro país. Gracias por acompañarnos el día de hoy en otro episodio más del Golfo de México, Origen y Futuro. Nos vemos pronto. El canal del Congreso presentó